Estamos aquí de regreso en La Mano Limpia. Un toque deportivo viene ahora en el programa. Vamos a hablar de Armstrong, ese ciclista, para muchos uno de los mejores, para otro un hombre que traicionó de cierta forma a su fanaticada, que se ve cara a cara por primera vez con la mujer que presuntamente denunció el tema del dopaje, la masajista, ¿no? Para eso vamos a hablar con Francisco Blavia, periodista deportivo, un hombre que es una enciclopedia andante del deporte, le digo yo, sabe mucho de deportes. Qué bueno que estás aquí. No, el placer es mío, Félix, como siempre un gustazo. Cuéntame un poco, ¿qué lectura le das a esto de ese encuentro después de más de una década, ¿no? Sí, con esa señora que fue la que lo denunció. Sí, la que de alguna manera abrió en su momento la olla de grillos. Exacto. Pero Armstrong, parte de lo que más se le critica, al igual que con Emma O'Reilly, con el resto de aquellos que osaron en su momento, cuando tenía mucho poder, bueno, buscó arruinarle la vida. Ella publicó un libro que se llama LA Confidential. Hoy estamos en una nota de reflexiones con películas. Ella me va a explicar. Se recuerda mucho a LA Confidential y de alguna manera fue el título que escogieron precisamente para hablar de toda la tramoya y todo lo que había alrededor del caso Armstrong y de su consumo de sustancias prohibidas. Y entonces viene este encuentro. Hay un momento en la nota, en esta exclusiva del Daily Mail, que se produjo en Orlando. A mí lo que me llama la atención es que movieron las piezas para encontrarse al norte de la Florida, porque hay que recordar que Armstrong vive en Texas, y entonces lo traen al estado para que se consiga con Emma O'Reilly, que fue su masajista durante mucho tiempo y que conoció de entrada cómo funcionaba toda esta historia. Pero hay un detalle en lo que comentaba O'Reilly, que ella siempre creyó que todo esto era mucho más grande, que no podía ser exclusivo de Armstrong y su séquito, que alguien de mucho poder estaba atrás toda esta historia. Y ahí es cuando aparece la figura del presidente, entonces presidente de la UCI, la Unión de Ciclistas Internacionales, Evan Bruggen, que hoy por hoy es señalado por el propio Armstrong dice que lo sabía todo y no dijo nada. Claro, pero es que después de tantos controles, porque hay que recordar que en el 98 se produce el famoso caso Festina, y esto, cuando hay la primera alerta con Armstrong es en el 99, él comienza a hacer la referencia en el 99 es cuando se genera este intercambio, hay un examen que da donde que se produce una serie de sustancias que no están permitidas y que de la noche a la mañana eso pasó a un segundo plano. Y ahí es donde este señor que tenía mucho poder, pues Verhoeven durante mucho tiempo fue la cabeza de la UCI desde el 91 hasta el 2005 y siempre se dijo, y por eso es miembro honorario de esta organización y también pertenece al Comité Olímpico Internacional, que era muy amigo de Juan Antonio Samaranch, el otrora presidente del COI, y también del actual presidente Jack Rock. Entonces esto está escalando a un nivel que pudiese, bueno, tumbar a muchos. Sí, se dice que encubrió el dopaje de Armstrong, y esto no voy a mezclar una cosa con otra, pero eso me recuerda un poco el tema del comisionado de béisbol, que también mucha gente se cuestiona, que ahora le ha hecho la guerra al tema de las esteroides, y durante mucho tiempo hubo un silencio absoluto, todo el mundo lo sabía y nadie hablaba del tema y nadie dijo nada. Armstrong tiene un momento determinado, inclusive tiene palabras muy fuertes contra esta señora. Lo voy a poner de otra forma, le llama señora de mala vida, sí, con otra palabra, entre otras cosas. Pero reconoce que sí, que él inclusive en un momento determinado le dijo que le maquillara uno de los brazos porque tenía las huellas de los hematomas. No, es que ella cuenta después, cuando se decide hablar, que toda vamos a decir, era una maquinaria, por ejemplo, el plasma adicional, desmontaban los cuadros, guindaban las bolsas con sangre y lo que le iban a inyectar, había muchas veces trasladó este tipo de sustancias prohibidas para pasar fronteras y evitar que se concentraran en Armstrong. Pero al final del día es un poco el poder tras el poder. ¿Quién estaba al frente de toda esta historia? Si hay definitivamente una conspiración, como dice la propia O'Reilly, ¿qué pasó? Un brazo político de tanta fuerza, no solamente en la UCI, sino en el deporte internacional, al frente o por lo menos acompañando a Armstrong, porque después del caso Festina comenzaron, de alguna manera, el ciclismo sufrió su primer golpe y comenzó a perder credibilidad. Y entonces tratan de evitar. Y Armstrong se erige en la gran figura, casi que el salvador del deporte. Entonces, caída de Armstrong podía suponer también que el deporte se viera arrastrado. Y ahí es donde surgen estas especulaciones alrededor de una componenda donde el presidente de la UCI estaba al tanto con todo esto. Yo casualmente, lo que pasa es que no me queda clara la posición de Armstrong. Durante muchos años yo particularmente lo defendí. Creía en él por el tema, no sé si un poco de ingenuidad, Félix, de que nunca había dado positivo a un examen importante. Pero mira cómo son las cosas. Ayer veía una película de nombre Snitch,
soplón con Dwayne Johnson, donde el padre, después de que su hijo se ha involucrado en una situación de tráfico de narcóticos, él decide entonces ayudar a la DEA a tratar de rebajar la sentencia consiguiendo otros traficantes de droga. Entonces, esto no será la intención de Armstrong, de tratar de involucrar a más gente para reducir la sentencia de por vida que tiene, porque hay que recordar que Armstrong, él lo ha confesado, no puede vivir sin la competencia. Y él se había dedicado a hacer triatlones y estaba poco a poco avanzando. Y resulta que ahora, al ser castigado de por vida, queda sin absolutamente nada donde de alguna manera volcar toda esa adrenalina. Entonces, no sé, esto de soplón... Muy confuso todo esto, ¿verdad? Y tú, sí, sin lugar a dudas, y tu visión es un poco que crees, me tengo que ir, pero vámonos con esto, que crees que hay muchas cabezas, grandes cabezas del deporte internacional, de directivos de grandes organizaciones del deporte internacional. No sé si es que ingresé en una dinámica de paranoia, que después de ver tanta gente involucrada lo que has dicho. Y después de defender tanto tiempo, me cuesta ser objetivo con Armstrong, porque de verdad que quedó muy mal y después, bueno, expuso toda esa gran mentira. No me extrañaría que alguien con mucho poder estaría o haya sido aliado del estadounidense durante tanto tiempo. Pancho, gracias. El gusto es mío. Por haber estado aquí. Gracias, Félix. Vamos a la pausa. Al regreso, crisis política en el Doral. Bueno, eso se sabe, ¿no? Parece ahora que el alcalde Boria se queda sin aliados. Vamos a contarles los últimos acontecimientos, lo último que ha ocurrido en esa crisis de gobernabilidad en el Doral. Volvemos con información.